kiosco. Pues hay mucha información y además hoy es miércoles de quienes quieren las mentiras, ¿no? Es miércoles de quién es quién de las mentiras y ya decíamos, pues se aprovechó para recuperar algunas que siempre son un botón de muestra, pero algunas de las que se dieron en los últimos días. Vamos a mostrar un resumen de esto, pero antes, porque en medio de esta presentación que hace Ana Elizabeth García Vilchis, muestra un tuit del comunicador Poncho Gutiérrez, que es también tuitero y es muy bueno, que un poco lo que hace es el resumen, ¿no?, de lo que ahora está ocurriendo, y dice así: México es la única dictadura donde los censurados estrenan programas, los perseguidos recorren el país, los reprimidos llaman a golpes de Estado, los silenciados insultan al presidente y los que luchan contra la militarización se disfrazan de militares. A propósito de este general, ¿no?, que por cierto dijo el presidente hoy, está mejor el general que muchos de los comunicadores que hoy tenemos, ¿no?, en términos de... ¿Qué? ¿De su calidad? Por ejemplo, ¿de su credibilidad o de qué? Pues sí, porque, bueno, él de plano, pues se disfraza, ¿no? Y da una interlocución, según él, en calidad de mando castrense y sí pontifica y despotrica en contra de la 4T. Pero no es el único, que se ha disfrazado. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez en su momento lo hizo, ¿no? De un dinosaurio, ¿no? Se fue así, vestida al Senado de la República. Pero en efecto, mientras algunos pues ya de plano están en este infantilismo, podríamos llamarlo así, algunos otros, según son muy serios, pero igualmente están haciendo el ridículo. Justo. Contraargumentando en contra de la 4T, diciendo que está mal lo del dólar, que está mal el crecimiento económico, que está mal el aumento del salario mínimo. Entonces, bueno, pues sí, estamos observando todo esto y en medio, más noticias falsas. Tenemos una colección, ahora sí, para aventar para arriba. Lo que dice López Obrador es que es una síntesis, ¿no?, de todo lo que a lo largo de la semana se va difundiendo, ¿no? Unos ejemplitos. Pero sí, como dice, son niveles del ridículo. Vamos a ver el quién es quién de las mentiras del día de hoy. La semana pasada se presentó en la conferencia matutina los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares para 2022 del INEGI. En ella se hace evidente que la estrategia económica de la Cuarta Transformación ha dado frutos. La desigualdad en México se ha reducido. Esta importante noticia, sin embargo, no fue atendida por los medios convencionales. Solo el 7% de la cobertura mediática abordó este importante avance de la justicia social en nuestro país. El espacio lo ocupó la cobertura de homicidios, sin mencionar la reducción de los mismos en un 10% entre 2021 y 2022. Y las campañas preelectorales. La reducción de la desigualdad no es nota. En otras noticias, en el quién es quién de las mentiras, se presentó el escándalo que armaron los medios en torno a una supuesta compra millonaria de computadoras en el ISSSTE, cuando en realidad lo que hubo fue un cambio de proveedor por medio de una licitación pública. El Universal publicó que el Banco del Bienestar incumple en el número de sucursales. Según afirman, hay apenas 1,873 en todo el país. Una búsqueda rápida arroja el resultado verdadero. Hay 2.124 sucursales construidas y se van a construir 1.700 más. El Banco del Bienestar, además, ya es la banca con más sucursales en todo el país. Además, se anunció que se está desarrollando una serie de fraudes asociados al Banco del Bienestar por medio de cuentas falsas en redes sociales. No caigan fraudes. Busque información solo en páginas y cuentas oficiales. No se deje engañar. El país tiene problemas, pero la transformación avanza poco a poco. Como todo lo que es verdadero y valioso. Mañanera 360. Bueno, y uno de los temas que fue recuperado hoy por el presidente a propósito de estas campañas infodémicas es el asunto de Pemex, ¿no? Y decía un poco, se van haciendo más ridículas las campañas conforme se van acabando los argumentos,
frente a una situación como la que hemos discutido esta semana aquí, que es la entrega de resultados muy contundentes sobre el tema de la desigualdad, de la reducción de la pobreza, de la inseguridad también, ¿no? De la incidencia delictiva, del crecimiento en el país. Entonces, en las últimas semanas habíamos recordado cómo el tema de Pemex se convirtió en el centro del debate, en una campaña impulsada, entre otros, por Reforma, y hoy el presidente lo vuelve a recordar a propósito de la aclaración que se hizo también la semana pasada por parte del director de Pemex de qué era lo que ocurría con el supuesto derrame que había ocurrido, ¿no? Ahí en las costas de Campeche. Esto es lo impresionante. Este es el tuit que subió Reforma momentos después, unas horas después de que se hiciera la aclaración por parte del director Romero Oropesa, en donde quedaba claro que no había un derrame de 400 kilómetros. Y lo que Reforma dice es, a 16 días del derrame de crudo en el Golfo de México, el director general de Pemex, Octavio Romero, confirma la fuga que cubrió al menos 400 kilómetros de superficie. Es decir, de nada sirvió, de nada absolutamente, sí, la aclaración que se dio con los datos, con las evidencias que mostró el director de Pemex en esa conferencia de prensa. Por eso luego dice el presidente, nos acusan de que luego no decimos suficiente información para que no estén cundiendo estas campañas infodémicas, pero la verdad es que hay ocasiones que no hacen ninguna diferencia. Porque además ahí tienen un error, ¿no? En este tuit tienen dos sujetos hablando de esta información. Señalan que el director de Pemex confirma y terminan diciendo según especialistas. Entonces, ¿a quién se refieren? Pero la idea es confundir, y sí cayeron en este ridículo, porque lo que explicaba Pemex es que si hubiera habido un derrame de tal magnitud, hubiera significado 1,5 millones de barriles de petróleo de crudo. O sea, estarían ya los de National Geographic, los de Discovery Channel grabando todo esto, o sea, todo el ecocidio, lo que significa. Pero, bueno, los de Reforma, según las estimaciones de ciertos expertos, que además se los inventan, ¿no? Al vapor. Tienen expertos para todo y quieren siempre imponer una visión de las cosas. Y hay quienes se prestan también para todo esto. Entonces, no ha habido tal, pero dice el presidente, es que no los dejas contentos, ¿no? O sea, con nada, y ya lo sabemos, por eso hasta nos reímos, ¿no? Por eso hasta nos reímos, pero bueno, también se hacen las aclaraciones pertinentes y nuestros compañeros de Infodemia hicieron este recuento sobre las principales mentiras que cundieron la semana pasada sobre Pemex. Los derrames de mentiras contra Pemex. A través de la explotación de yacimientos de mentiras, medios de comunicación y comentaristas mantienen un bombeo de noticias falsas en contra de Petróleos Mexicanos, su capacidad y su situación económica. 1. Falso que Pemex ocultó derrame petrolero de 467 kilómetros cuadrados. En julio de 2023, Reforma publicó un par de notas que aseguraban falsamente que un derrame de crudo en Campeche no fue reportado por Petróleos Mexicanos y había cubierto 467 kilómetros cuadrados, lo que fue desmentido por Pemex a través de comunicados oficiales publicados en sus redes sociales y página web. El 26 de julio, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, aseguró que la fuga en los campos Ekbalam fue reportada el 6 de julio. Explicó que el derrame fue de 1,368 barriles, insuficientes para cubrir un área de 467 kilómetros cuadrados. Y agregó que las imágenes utilizadas para demostrar la falsa extensión del derrame corresponden a filtraciones naturales conocidas como chapopoteras. Cuando se habla de un área de 467 kilómetros cuadrados, según informó Reforma, y asumiendo que el grosor uniforme de la capa de aceite es de 1 milímetro sobre la superficie del mar, se hubiese tenido que derramar, o Pemex hubiera derramado, 3 millones de barriles. Si esto fuera así, implicaría que el evento ocurrido en Balán Tango Alfa sería 12 veces más catastrófico
que lo que ocurrió con el Exxon Valdez. Minutos después de esta aclaración, Reforma publicó un tuit en el que aseguraba falsamente que el director de Pemex confirma la fuga que cubrió al menos 400 kilómetros de superficie. 2. Falso que se considere un sexenio perdido para Pemex. El 19 de junio de 2023, Reforma publicó que el actual sexenio está perdido para Pemex porque se dejó pasar la oportunidad para mejorar las condiciones de la petrolera, cuyas finanzas presentan signos muy preocupantes. Es mentira. Desde 2018 se revirtió la tendencia a la baja de producción de petróleo de Pemex, hasta llegar a producir 1.855.000 barriles diarios en mayo de 2023. Además, la deuda de la petrolera disminuyó 19.713 millones de dólares, 15.5%. A pesar de ello, el 14 de julio, Fitch Ratings bajó la calificación de Pemex, sin considerar los datos anteriores ni el incremento en la infraestructura de la petrolera con las refinerías Deer Park y Olmeca y las coquizadoras que actualmente se construyen en Tula y Salina Cruz. 3. Falso incendio en Deer Park. El 5 de mayo de 2023, medios nacionales y usuarios en redes sociales informaron que se registró un incendio en la refinería Deer Park de Pemex, ubicada en Texas, Estados Unidos. Sin embargo, el incendio ocurrió en las instalaciones de la petrolera Shell y no en las de Pemex. 4. Falsa negligencia en pozo de Pemex. Un noticiario de televisión en cadena nacional aseguró en abril de 2023 que en el estado de Tamaulipas un pozo de petróleos mexicanos no fue bien sellado, provocando fuga de gas natural y un desastre en la flora, fauna y cuerpos de agua locales. Es una zona muerta, una zona con caos y destrucción. Pemex aseguró que las imágenes presentadas en el noticiario no corresponden a la realidad. Realizó un sobrevuelo del área para verificar que el pozo no se encuentra descontrolado y agregó que el pozo es operado por la empresa Pantera. Infodemia. Bueno, pues ahí está la información que ha sido un rotundo fracaso, ¿no? Estas campañas. Sí, porque si nos preguntamos quién va ganando, la desinformación o la información, y nos remitimos a la encuesta que da a conocer hoy el presidente, pues yo creo que va ganando la información. ¿Y por qué? Si no se tienen los canales convencionales, si no se tienen a los medios, si no se tiene esta alianza, si no se tiene el maiceo, como dice el presidente López Obrador, si repartiéramos maíz a los medios, pues estarían aplaudiendo todo el tiempo, como en el caso de Peña Nieto o de Felipe Calderón en tiempos recientes, ¿no? Pero pues va ganando la información oficial a través de los canales, como La Mañanera, que se difunde en YouTube, pero también a través de los medios públicos. Y claro que hay una diversidad y se permite el debate, la libertad de expresión, por supuesto, pero pues todas estas campañas no están penetrando para golpear la imagen del presidente y su gobierno, ¿no? También están los hechos, ¿no? Sí, ahí también están los hechos. constatan una serie de cuestiones que se dicen y entonces alguien puede decir perfectamente frente a esto que me están planteando como información, yo lo que estoy viviendo es completamente otra cosa. Así es. Algo de eso está pasando en el país y por eso, dice el presidente el día de hoy, vengo tirando aceite. Vamos a ver por qué. A pesar de toda esta campaña, ¿no?, cada vez además más vulgar, ridícula, ¿no?, la gente sigue apoyando la transformación. Les voy a poner una encuesta: ¿aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta ahora por el presidente? Pues eso es lo más alto, como debería de estar abajo, porque ya vamos de salida. Yo creo que está cuchareada, 84 contra 12. La gente está muy despierta, el pueblo es mucha pieza, el pueblo es sabio. Y eso es lo que no quieren aceptar los
de la oligarquía y sus voceros. Y solo presenta esta lámina para no incurrir en el escenario de que le estén diciendo es que estás hablando de elecciones. No, aquí estamos hablando de la aprobación del gobierno, y si uno revisa esa encuesta, pues también habla de cómo Morena va a la cabeza, ¿no?, de la intención del voto en los diversos escenarios con cualquiera de las llamadas corcholatas. Y a propósito del ojo que tienen puesto el INE y el Tribunal Electoral en torno a la mañanera y en torno a las actuaciones del presidente, hay que destacar que la Consejería Jurídica ya le respondió al INE, porque el INE ha buscado bajar programas de la mañanera. Le dicen al presidente que no debe hacer referencia a la oposición, que no debe hablar en contra de ninguna de las aspirantes. Y entonces la presidencia está en su derecho también de defenderse como institución, y lo está haciendo ante el Tribunal Electoral, argumentando, entre otras cosas, la libertad de expresión del presidente López Obrador, y que no puede dejar de responder a preguntas de los reporteros, ¿no? Claro. Sí, y que, por cierto, el presidente no le da un peso fundamental al asunto jurídico, sino a la argumentación que está detrás de lo que ha sido en realidad pues una queja abierta por parte de él, ¿no? Esta forma de plantear que no está de acuerdo con estos lineamientos que plantean o con estas medidas cautelares que plantean que no debe de hablar de absolutamente nada. Hoy le preguntan justamente sobre estas impugnaciones y como que no le dio gran importancia, ¿no? O sea, se vuelve a situar en su posicionamiento, pero no en el tema, no en este discurso de litigio que lo vemos tan frecuentemente, ¿no?, en una oposición cada vez que quiere dejar asentado un tema o quiere imponerse sobre un tema a través de litigio. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el presidente sobre esta impugnación que hizo Consejería de Presidencia. No es un asunto legal, solo jurídico, es un asunto político, básicamente. Mientras no haya cuestiones más graves, no pasa nada. Lo hacen por rutina los abogados de aquí. Ya ven cómo son los abogados. Se nos acaba el plazo, el término. Ahora, de estos abogados, a unos que les mandé, se lo mandé a una asociación, le mandé un expediente para que investigaran, porque tienen hasta un equipo de abogados. ¿Qué creen que pasó? Que esos abogados, en vez de investigar, se dedicaron a proteger a quien presuntamente había cometido delitos. Es el mundo al revés. Pues. Dicen ya que no se transmita, quiten de las redes esos mensajes. Entonces Jesús lo que hace es que los baja y ya. Muchísimos. No, sí es como la Santa Inquisición.